Ongi etorriak, bienvenidos a todos los que estamos aquí. Se nos ha caído un poco la baba viendo estas imágenes que hemos visto de Atocha, que es sobre lo que versaremos hoy. Mañana se cumplen 100 años de su inauguración. Para eso hoy contamos con 5 invitados ilustres, todos ellos clásicos de la Real Sociedad, que nos hablarán de este estadio del que tanto se habla, y yo creo que también sea este programa un homenaje a todos los jóvenes como yo, que hemos nacido a finales de los 80 y los 90, que hemos oído mucho hablar de Atocha, que en Atocha se jugaba muy bien, que la afición apoyaba mucho, que la grada estaba muy cerca del campo, pero que nunca hemos podido vivirlo porque en el 93 la Real dejó de jugar ahí. Entonces, para que lo que es hoy en día un mito, que es Atocha, pues se haga un poco más realidad para todos nosotros también, vendrá muy bien este programa para saber lo que era, si todo eso que se decía era verdad o no, pero bueno, yo creo que sí, porque hemos estado en la Ribera, aquí en Igara, en Portueche, nos han dado, José María nos ha dado de cenar espectacularmente, estamos todos con la tripa llena, y ahí hemos tenido una horita también de tertulia, pre-tertulia, y hemos hablado de todo un poco, y la verdad que este programa promete, sobre todo porque se va a hablar desde el corazón, de lo que ha supuesto Atocha para la Real Sociedad, lo importante que ha sido Atocha para la grandeza de la Real Sociedad de hoy en día. Ahí la Real ganó sus títulos, ganó las 2 ligas de los 80, la Copa del Rey todavía estábamos jugando en Atocha también, pero bueno, yo no quiero alargarme más porque hoy solo voy a ser aquí un convidado de piedra, hoy voy a ser el que haga el saque de honor, y a los que ahora voy a presentar serán aquellos los que hablen realmente de Atocha, que han sido los que han vivido y los que han disfrutado de este espectacular campo. Voy a empezar desde mi izquierda, que tenemos a Pato Reizábal, periodista de la Real Sociedad de los años de Atocha. Muy buenas, Pato. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal? A su lado, la enciclopedia humana de Iñaki Eguizuray. Muy buenas. Hey, chabón. A su lado, Bixo Gorriz, el jugador de la Real Sociedad que más veces ha vestido la camiseta de la Real Sociedad, 599. Gabón, buenas noches. Que es un número muy bonito. Bonito, sí. 600 es más bonito, pero bueno. A mi derecha, Xavier Almandoz. Muy buenas también. Muy buenas noches. Gabón. Y a su derecha, Miquel Echarri, Miquel Gabón. Gabón. Y yo ya os quiero lanzar la primera pregunta a los 5. ¿Qué era Atocha? ¿Qué significaba Atocha? El que se quiera animar a hablar, habla. Y si no, pues... Xavier. Por romper Sí, un poco el hielo, hielo, empezamos sí. todos. A mí me parece que has dicho una cuestión, me parece importante, ¿no? Es decir, que el ambiente que se vivía en Atocha. Es que la configuración propia de Atocha, la cercanía de los espectadores al campo, etcétera, invitaban a que el espectador participase en el juego. Y es que era una invitación a participar en el juego. Entonces, era una... yo creo que era la simbiosis equipo con la afición se daba ya mucho más fácil por la cercanía que suponía Atocha y luego ya claro, si a eso le unes que pues se dieron unas generaciones de futbolistas espectaculares que nos dieron la posibilidad de decir que hemos tenido 2 ligas, como aquí tenemos un fiel exponente, ¿no? que es Bixo, y tenerle aquí en la mesa me parece que es un honor para todos. Eso es lo que más nos daba Atocha, ¿no? La posibilidad de interactuar entre público y espectador. Y eso, lo he dicho varias veces, joder, yo he tenido la suerte de hablar con algún jugador que no es de la Real Sociedad, decir, por ejemplo, del Real Madrid, concretamente, el portero Agustín, ¿os acordáis? A suplente muchas veces de Ullo y tal. Decía, joder, es que yo me metía en el vestuario de Atocha y sentir que se me caía la cal de arriba porque la gente estaba saltando y gritando Real, 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 y decía, oh, joder, en aquellos momentos, es decir, yo sentía, es decir, qué afición, qué bueno es este campo, y luego cuando se retiró decía, joder, de los mejores recuerdos que tengo de mi vida son de jugar en Atocha, porque eso era sentir el fútbol, ¿no? Y bueno, y paso, porque estaríamos hablando mucho más tiempo. Antes de seguir, quiero recordar a los los espectadores que podéis comentar con el hashtag AtochaEun o 100 en números Urte, lo que estemos viendo aquí. Si queréis añadir algún recuerdo vuestro que hayáis tenido de Atocha, vivencias, estos momentos maravillosos de los que ha empezado a hablar Xavier, y ahora por pasar la pelota a mi lado izquierdo, ¿quién quiere recoger el guante y seguir? Venga, Iñaki. ¿Qué fue Atocha? Bueno, pues Atocha... Bueno, yo empecé a ir con 8 años, así 9, y la verdad es que nada más empezar a ir ya me enganchó aquello, porque la verdad es que joder, era muy vibrante porque estaba muy cerca, como bien ha dicho Xavier, y normalmente además, pues bueno, por las características del campo, del césped, o de lo que eran aquellas ligas de entonces, es que normalmente siempre ganaba la Real. Yo ya digo, empecé a ir el año 72-73, con 8 años así,
y raro era el partido que la Real no lo ganara. Con aquel, el césped, claro, nosotros veíamos jugar a la Real local con aquel césped húmedo, embarrado, y entonces normalmente los rivales caían aquí uno detrás de otro, pero de una manera tremenda. Claro, también es verdad que la Real cuando jugaba en Alicante, en Sevilla, en Elche y tal, perdía, porque eran ligas que normalmente casi todos los puntos los sacabas en casa y fuera rascabas poco. Pues nosotros veíamos a jugar el equipo aquí, y entonces, así como ahora, pues es un fútbol que se van más puntos, los igual sacas fuera lo que pierdes en casa y tal. Entonces, en aquellos años 72, 73, cuando yo me incorporé, Juan Gaztelu, Ansola, Amas, Urreisti, Boronat, la Real ganaba normalmente, pues al Bilbao, por ejemplo, estuvo 14 años ganándole todos los años. Entonces, la Real ganaba. Y claro, para un crío que iba ahí a ver al equipo, y normalmente ganar y tal, los partidos, es que te hacías del equipo a tope, ¿no? Y es lo que me enganchó de pequeño, y ya pues como para siempre, claro, la Real para siempre. Vixo, ¿qué tenía Atocha que no tuviesen tú, que has conocido en muchos otros campos de fuera de aquí? Hombre, yo nací en Atocha y morí en Atocha, hablando deportivamente, porque la verdad es que es lo que tuve siempre, ¿no? Mis 15 temporadas en la Real, incluidas, si sumas las 2 que estuve en el Sanse, o una y pico que estuve en el Sanse, y a mí Atocha, pues ¿qué te voy a contar? Un poquito lo que estáis hablando aquí, la simbiosis esa entre el aficionado. Yo me acuerdo, es que tengo el recuerdo todavía de las caras de los aficionados, es que los veías todos los domingos, ya les conocía, incluso hasta por el nombre de alguno. Y, o sea, la relación que teníamos, afición, jugador, creo que fue una parte muy importante de todo lo que ha hecho la Real siempre en su historia, ¿no? Y qué decirte de los contrarios, porque yo también luego tuve la fortuna de ir a la selección, coincidí con jugadores del Madrid, del Barça, de muchos equipos, y vamos, todos te hablaban de Atocha en 2 sentidos. Uno de un poquito, vamos a decir, entre comillas, de miedo, que venían siempre un poquito acojonados, si se puede hablar así, y otro de admiración, porque les gustaba a todos el campo de fútbol. Todo el mundo te hablaba de Atocha bien. Y yo decía, joder, ¿cómo les puede gustar si siempre les damos caña o les intentamos dar caña? Pero les gustaba porque era un campo especial. Yo creo que todos muy juntitos, muy incómodo, pero a su vez muy familiar, ¿no? Se puede hablar de Atocha muchas cosas, pero... Y hablaremos. Sí. Ahora yo, Miquel, ¿qué recuerdos guardas tú de Atocha? Bueno, perdón, complementaría lo que han dicho estos, ¿no? Han hablado de cercanía. No han hablado hasta, yo diría, antirreglamentario, ¿no? Porque es que los partidos se veían dentro del campo de fútbol junto a la línea de banda. Es decir, los días que venían el Atleti o venía Osasuna o venía el Real Madrid, el público estaba dentro de la grada, es decir, estaba dentro del campo. Y había no me extraña que Bicho conocería algunos de vista porque los vería ahí junto a la hierba, ¿no? Pero hay un detalle más, y de una persona que viene de fuera, que... Ahora sí, de Robinson, ¿no? Que cuando va a hacer un programa de televisión, el campo ejemplar que pone para ver el fútbol en los programas de televisión, se elige Atocha. Y se elige por esa proximidad, por ese ambiente, por esa simbiosis, como han dicho, del público con la gente. Yo creo que también un poco, quizás Robinson, influido por los campos de fútbol de Inglaterra, pero el modelo que pone Televisión Española con Robinson, o Canal Plus, perdón, Canal Plus, es el campo de Atocha, es el que aparece todas las semanas, ¿no? Entonces, verdaderamente es un campo que une mucho a la afición y que todo el mundo está detrás, pero eso es un detalle que ahora Gorka, que ha sido árbitro, sabrá si eso se podía hacer o no se podía hacer, porque es que la gente estaba dentro del terreno de juego. Pues, bueno, pues yo creo que poderse hacer no se podía hacer, pero se hacía. Y de hecho rebasaba. Yo me acuerdo de haber visto partidos que habían empezado un cuarto de hora más tarde, porque había que reubicar a la gente. Pero la gente seguía estando en la línea de banda, porque no había forma de reubicarla por arriba. No había... La línea de banda... Dentro del yerbal, entre la línea de banda y la pared. Y la pared, digo bien, porque la valla era prácticamente como una pared, porque era maciza, no era como en otros campos que era como con huecos. No, aquella era maciza, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo ahora voy a ser un poco antimitómano y perdonarme, porque una anécdota muy bonita que define lo que era Atocha me sucedió a mí con otra persona en el aeropuerto de Río de Janeiro volviendo del viaje de novios. Yo volvía de Argentina y hice una escala técnica, era a mediados de enero del año 91, y me junto yo, se retrasa el avión y entonces ya sabes que te haces amigo de todo el mundo, ¿no? Entonces al lado de mí
había un grupo de tíos ya mayores que yo ya tenía 40, pues los 38, tenía estos 45, fácil, ¿no? Y tenían pinta de ser deportistas y entablé cierta conversación con uno que estaba al lado mío, ¿no? Y resultó ser Pinino Mas, muy izquierda del Real Madrid, os acordaréis, ¿no? Sí, sí. Y cuando estoy hablando con Pinino Mas y tal, le cuento que yo soy periodista deportivo, que trabajo en San Sebastián y tal, igual, y estaba poniendo la oreja el Loco Gatti, el portero de Boca Juniors, que jugó aquí el partido del 75 aniversario de la Real. Y de repente estaba Gatti a aquel lado, oye San Sebastián y dice, che, y seguí teniendo aquella cancha que parecía un cajón de higos. Y efectivamente creo que es una definición precisa porque incluso olía a higos, porque estaba el mercado de frutas al lado, ¿no? Y bueno, yo creo que, y por otra parte también siguiendo un poco con el antimito, o bueno, no por quitarle el encanto romántico que tiene Atocha y Máximo viéndolo desde ahora, ¿no? Con estos 100 años que cumple, después de 20 años que hace que se cerró, ¿no? Pues en el vídeo que hice entonces en ETV, se llaman Memorias de Atocha, pues salía Iñaki Alquiza diciendo, como muy lacónicamente, con mucha gracia, diciendo, bueno, yo tengo un amigo que dice que este campo parece que está hecho con despojos de la maternidad. Bueno, pues igual tiene razón. O sea, habida cuenta de que el campo, pues sí, la fisonomía que va teniendo según van pasando los años no se parece en nada, como las que hemos visto ahí, que son del año 68, o algunas de ellas, las primeras, las de blanco y negro, pues eso es de cuando el campo tenía 55 años y todavía vivió 25 más. Entonces, ahí se ha visto que no estaban en la Torre de Atocha. En fin, el campo sufrió una metamorfosis y sí que también tengo que decir que tengo la impresión de que era muy bonito y muy hermoso y muy cariñoso, pero también como las personas, es todo eso porque se murió. Porque si no, las incomodidades que tenía Atocha ahora no las podríamos aguantar. Por lo menos es lo que yo pienso ahora. No sé, a lo mejor alguno me vais a llamar sacrílego, pero bueno. Eso quería preguntaros, si con el paso de los años este mito de Atocha ha ido creciendo, sobre todo al haber dado el cambio de Atocha a Anoeta, con las diferencias que hay entre los dos campos, ¿sabes? Sí, pero yo estoy de acuerdo con Gorka, pero fíjate, yo tengo un amigo que es arquitecto, que lo conocemos algunos de los que estamos aquí, y que dice claramente que, bueno, no se hizo queriendo, así. Pero tú has dicho que era un campo hecho con despojos, pero sin embargo era un campo que arquitectónicamente pues sustentaba las posibles ampliaciones que se podían hacer porque eran cuatro partes independientes. Precisamente por eso. Ahora los campos que se hacen, que son una arquitectura única, en el que si tú quieres modificar ese campo, tienes que modificar sustancialmente lo que es el campo entero. Sin embargo, entonces podías hacer una modificación por fases y no pasaba nada. Y de hecho se hizo durante los años que duró Atocha. O sea, que quiero decir que tenía una virtud lo de Atocha, pese a sus incomodidades. Que yo, y te respondo a tu pregunta, no era para evadirme. No hubiésemos aguantado las incomodidades de Atocha, sobre todo viajando por ahí y viendo cómo son otros campos. Si queríamos tener un campo en esas condiciones. Pero lo que le hace único a Atocha es lo vivido en Atocha. Ahí está. Eso es lo importante de Atocha. Por eso dijimos, hablamos de Atocha y ahora me dices, ¿y las incomodidades? Hombre, es que me parece que la parte más importante es lo que se vivió dentro de ese campo de juego. Y en ese sentido siempre recordaremos a Atocha. Siempre se tiene esta relación con Atocha y los años 80, que es los grandes éxitos de la Real, pero aparte de estos años 80, como habéis comentado, antes de estos años 80, Atocha también era importante para la Real Sociedad, también le hacía ganar puntos. Visio, por ejemplo. ¿Tú debutaste en el 69? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que, como te he comentado antes, cuando yo tuve la experiencia de... Bueno, siempre en el fútbol haces muy buena relación con gente de muchos equipos, yo tuve esa oportunidad. Y todos me hablaban de Atocha, digo, en los dos sentidos, un sentido de admiración, pero sí le tenían miedo. Era un campo que sabían que para ellos era complicado, porque era un campo pequeño, el público estaba muy encima, nosotros pues jugabas sabiendo que tenías ese arma a tu favor, la ponías a fondo, empleabas el 100% y apretabas al contrario. Imagino, no sé, Gorka es árbitro, pero imagino que árbitros lineales también tendrían su parte de, bueno, pues de depresión, no como ahora en Anoeta, que los tenemos muy lejos y yo que me suelo desgañitar alguna vez, pero me desespero, llego ronco a casa y encima pienso, no se han enterado de nada, pero bueno, en Atocha eso lo vivíamos de otra manera, ¿no? Y aparte que Atocha no era solamente lo que era el césped y el esto, era todo, era el vestuario, porque el vestuario sí, ya... preguntar cómo jugaban los vestuarios. El vestuario tenía lo suyo ya, era un encanto, a mí que los conocía también, el vestuario era una pasada, al contrario también sería una pasada.
y la salida al campo era increíble. Esa salida al campo, los dos equipos juntos. Esa salida por aquel foso todo lleno de piedra, o sea, todas las escalillas de piedra y nosotros con los tacos que ibas pisando queriendo clac, 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 que te lo oye el contrario también, yo me imagino que también influirá. Y lo estrecho que era, además todo. Estrecho, pues ibas chocando, bueno, ibas claro. Ahí, no, o sea, pero bueno, son otros tiempos, ¿no? Pero el campo de fútbol a mí de Atocha es lo que ha dicho, lo importante es lo que hemos vivido todos allí, jugadores, aficionados, todos los que hemos estado allí. Yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? ¿Cómo estaba? Iba a contar dos anécdotas respecto a lo que ha dicho de la estrechez y de las escaleras, ¿no? Tengo dos anécdotas. Una es que Xúquer, cuando en Sevilla, evitaba mucho, cuando en Madrid, el venir a jugar a San Sebastián, que no sé si era porque Atocha era pequeño o pegabais mucha leña, no sé si era una de las dos cosas, ¿no? Y la otra es una de uno de los Gilbertos, haciendo un curso de entrenadores en Madrid, estaba Pello Iguarán, ¿no? Y yo no sé si estabas tú todavía o no, al homenaje a Castellanos de Las Palmas, yo creo que fue la Real Sociedad, sí, a jugar el partido de homenaje, ¿no? Y él comentaba cómo, dice, Las Palmas le decía a Pello, pegamos nosotros, pero vosotros cuando vamos a empezar a bajar la cuesta, las escaleras de Atocha, y venís el Chino y tú y tal por detrás, Chino refiriéndose a José María Martín y tal, dice, nos tenemos que escapar corriendo al vestuario porque igual nos dais la leña allí mismo, ¿no? Es decir, que era sí, la entrada y salida del vestuario también era un poco especial pues un poco en los casos que hubiera lío, ¿no? Sí. El tema de los puntos que has comentado, ¿te da puntos? Yo creo que sí. Eso quiero preguntar, a ver si el mito de Atocha daba puntos, y aquí, por ejemplo, ¿a ti qué te parece? ¿Que realmente se quedaba puntos? ¿Reunía las condiciones para dar los puntos? Por supuesto. Te he dicho desde el principio que pues yo desde el principio cuando empecé a ir a Atocha normalmente lo habitual es que si ganara la Real, quitando contra el Real Madrid, que era una bestia negra, que se pasó un montón de años sin poderle ganar, y un año que ya parecía que le iba a ganar, tampoco le ganó porque le metió un gol en el descuento. Y es campeón, ¿no? Ese día el Madrid. Y es campeón en Madrid ese día, ¿no? Es en el 75 eso. Trabajaba bien en Zaragoza. Puede ser, sí, pero al Barcelona, por ejemplo, se le ganaba normalmente. No, te digo que ese día que va ganando hasta el último minuto. Puede ser. Y en el último minuto creo que marca el Madrid. Marca Pirri, como ha dicho. Y es campeón. Y es campeón. Yo me acuerdo porque creo que metió en frutas, además, que es donde me ponía yo. Correcto. Y había marcado Vidígoras para la Real. Y joder, era yo me acuerdo. Benito y compañía. Era un crío, yo pequeño, y era la primera vez que le iba a ganar la Real al Madrid. Y yo tampoco lo del Madrid y tal no sabía, pero por mi padre, de joder, al Madrid no se le gana nunca. Y ya estaba emocionado que le iba a ganar y tampoco le ganó. Pero es que lo que pasa es que no era lo habitual es que ganara la Real siempre, por eso, bueno, siempre no, pero sacaba muchos puntos en Atocha, porque fuera de casa, y yo no creo que fuera porque lo de las gradas y tal, efectivamente era un campo muy inglés, con las gradas muy pegadas y tal, pero tú ibas a Córdoba, a Sevilla, a Alicante, y sería lo mismo, digo yo. El tema es que también la configuración, o sea, el césped de Atocha, ese césped, joder, que corría el balón y que a veces también cuando había un poco de barro, había rivales que realmente pasaban tardes horrorosas y la Real terminaba ganando a veces por garra, por fuerza, por terminar metiéndoles en su campo y que luego salía a ganar fuera de casa y lo oías en la radio y no era así. Entonces eran las gradas, efectivamente, porque eran las gradas, pero era la configuración de tipo de campo que había entonces campos con atletismo no había. Se empezaron a construir, yo creo, en el año 74, cuando el Mundial de Alemania, que el Bayern de Múnich tenía un campo, pero normalmente no había campos con atletismo y casi todos eran parecidos a Atocha. Entonces nosotros, claro, animábamos a la Real, pero cuando él jugaba fuera, animarían al de ahí y sacaba pocos puntos. También yo creo que influía bastante del césped y la garra que se le echaba allí y la cosa esta de... Y sí que era un campo que, pues como te he dicho, yo lo que recuerdo de crío y tal es que normalmente la Real ganaba y al Bilbao lo aplastaba todos los años. Para el Madrid no. Yo digo una cosa, hay un detalle que debe pasar desapercibido, porque aparte de todo eso estaba la picaresca de entonces. En el campo del Altavix, de Elche, en el Viejo, pasaban el rodillo por el campo seco y te lo dejaban como la carretera, claro. Y pegaban unos botes hasta allí. Había una picaresca en cada campo. Sí. Y en España, así como en Inglaterra el clima es muy similar de norte al sur, y Manchester y Londres, pues bueno, no hay tanta diferencia. Aquí de jugar en Santander o en San Sebastián o en Bilbao y jugar en Sevilla, pues era otro mundo. O sea, ese mundo sigue estando, pero en el fútbol ya no influye tanto, porque hoy en día se hace las cosas de otra manera. Entonces había una picaresca en San Sebastián, era la manguera de Amadeo. Amadeo era el utillero,
había sido el famoso mediocentro de Amadeo Marculeta Trino, medio derecha, mejor dicho, Amadeo Marculeta Trino del equipo del año 28, etcétera, y Amadeo era el conserje. Y entonces Amadeo le pegaba unos manguerazos muy generosos a Atocha. Y aunque no lloviera, que llovía mucho, y el campo no se cuidaba como ahora, y entonces se embarraba siempre, estaba embarrado. Pero si no llovía, se embarraba por A o por B, por la tremenda tal. Y entonces, una anécdota... Perdona, Gorka, es que tengo oído una anécdota de Di Stéfano que cuando venía aquí siempre preguntaba por Amadeo, que decía que era el mejor de la Real, que era Amadeo, que a ver si, bueno, pues yo te voy a contar, porque veía el trabajo que había hecho en el campo. Una contada por una, entre comillas, víctima de Amadeo. Un día, Juanito Cacho, buen amigo de Beasain, extremo izquierda de la Real, un día entra en Atocha y ve que Amadeo está con la manguera metiendo un manguerazo con un tiempo estupendo, por cierto, además casualmente, ¿no? Metiendo unos manguerazos del carajo. Y va allí, le dice, Juanito Cacho, extremo izquierda, dice: Juanito, ¿pero qué estás haciendo ahí? Que me estás dejando el campo fatal, que yo mañana tengo que correr por ahí. Juanito, que tienes que correr por aquí. Bobo, el que no tiene que correr es Gento. Te va a poner en la calle, porque Gento no corría, ¿no? Bueno, Gento correría porque era de Santander, no creo que le asustara mucho, porque le llamaban más la galerna del Cantábrico, ¿no? Y en fin, esa picaresca era importante, el campo estaba embarrado con mucha frecuencia, los equipos que venían del sur se ahogaban, y yo recuerdo un especialista, además ahora es pariente mío, porque es el primo carnal de mi mujer, José Miguel Arregui, como Tolosarra, tú que también con suerte que eres, lo recuerdas también, lo conoces, Miquel. Pues José Miguel Arregui era el rey del charco, entre otras muchas virtudes. Además era un tiarrón con una garra tremenda, un tío que no le tirabas ni con dinamita. Y bueno, pues además tiene un récord, es el único jugador de la Real que ha marcado en primera división 4 goles en un partido, pero 2 veces. O sea, no tienen... Codro creo que lo hizo una vez, pero no hay nadie más creo que lo haya hecho, ¿no? Y José Miguel Arregui, pues era un tío que pegaba al charco, un partido contra Córdoba, un año que luego jugamos la promoción para mantenernos, y metía 4 goles. Le llegaba el balón al charco, ¡pumba! Y por la escuadra. Y los demás, el Córdoba se ahogaba, Las Palmas se ahogaba, y Arregui y los demás, Urreisti, Martínez Ormechea, todos estos estaban como pez en el agua y nunca mejor dicho. Y eso era una muy buena parte por la cual la Real ganaba en casa casi siempre. El clima. Bueno, y la Real, el Athletic de Bilbao, el Racing y muchos, pero la Real especialmente. Ya, pero bueno, eso lo mezclas después con el tiempo de Gorricé. Estamos hablando un poquito perdona. de tiempos antes. Quiero decir que hay que distinguir un poco los tiempos. Prácticamente desde el ascenso, yo he conocido eso en segunda, el ascenso en el 67 y Gómez debuta el 79. Hay 12 años que son los del asentamiento de la Real en primera división, en los que toda esta picaresca va ocupando un espacio menor. Y la Real empieza a cogerle más gusto al balón, empieza a jugar mejor. Yo creo que marcaría un punto de inflexión en torno a los años que dice Iñaki, el 73-74, cuando ya viene Iriondo y tal y cual, y empezamos a jugar de otra forma, se empieza a cuidar el campo, se empieza a tener un césped mejor. Y por cierto, hablando de cosas sobre los despojos de la maternidad, todos los campos de entonces eran así. San Mamés también se iba tirando y haciendo, los campos integrales no existían. Ni el Bernabéu era un campo integral. Eso ha dicho Xavi, yo creo que tiene razón en que las formas también permitían hacer esos campos. Posiblemente el primer campo integral que hubo en España fue el Nou Camp Nuevo, es decir, que sustituyó a las Corts, y yo creo que en ese sentido Atocha no era diferente, había ido naciendo en función de las circunstancias, ¿no? Yo creo que ibas a contar como periodista, que tenías que haber contado, lo que pasa es que no sé si todavía habías nacido, pero yo creo que andarías por ahí. Es el 3-0 al Real Madrid. El 3-0, no, ese yo lo conozco de oídas, el de la Vuelta de Niza. Real Madrid, que vuelven de Niza, sí. Ganan 3-0 y yo creo que es Alfredo Di Stéfano, está el campo embarrado y con una toalla echa una bota a un periodista y a partir de allí, de ese momento, cuando en los periódicos de San Sebastián se habla del delantero centro del Real Madrid y del extremo izquierdo del Real Madrid, no se nombra ni Stéfano ni Gento. Pero es un resultado de 3-0 en un día embarrado en Atocha. Sí, pero bueno, yo por una parte quiero darle... yo no sé si estaba periodista y todavía no. Yo tenía, no sé. Ese tenía yo 5 años. Soy viejo, pero no para tanto. Yo, por una parte, quiero darle la razón a Pato, porque realmente de los años de existencia de Atocha, la mayor parte de la existencia se ha dado con un campo embarrado. Ya, pero campeón se ha quedado con un equipo que jugaba... Sí. Ya. Totalmente de acuerdo, vamos, eso no hay ninguna duda. Y además el cambio yo creo que lo han dicho bien, lo han dicho tanto Iñaki como tal. Con Rafa es la época que empieza, Rafa, Irulegui, la última época de Andoni, es decir, ya el equipo empieza a
Porque No, tiene yo creo a jugadores. tener tanto nivel técnico como los demás. Claro, porque tiene jugadores para ello. Entonces adapta su plantilla y dice, "Güey, ¿para qué? No me interesa ya hacer esto. Esta picaresca no me interesa ya". Que yo he visto partidos en Atocha. Me acuerdo que, bueno, pues en la época que hemos vivido, ahora cantidad de gente pues joven y tal, pues dirá, ¿esto cómo puede ser posible? Diré, solo había un partido televisado, cuando empezaron a televisarse, que tampoco se televisaban. Y el partido televisado solía ser los domingos a las 7:30 de la tarde. Y yo me acuerdo de uno de los primeros partidos televisados en Atocha, fue contra Las Palmas. Y toda esa semana había sido como estas semanas pasadas, de viento sur, viento sur, totalmente seco y tal. Pues salieron al campo y además el campo no es que estaba embarrado, como lo dejaban de regar para que no lo viesen los delegados federativos ni el árbitro ni tal, es que era un chocolate en el que te metías y te pringabas, ¿no? O sea, porque era así. Y yo me acuerdo con Arregui, que has mencionado tú, Arregui y Silvestre. Le metimos 5-1 a Las Palmas en un partido televisado. Y decir, pues esas son imágenes que te quedan de Atocha, porque eran, pues así decías, Las Palmas jugando a fútbol, lo que, bueno, todo es fútbol, ¿eh? Porque ahora parece que solo jugar a fútbol es el tiquitaca y no sé qué, eso es otra cuestión que nos llevaría mucho tiempo, pero parece que jugar a fútbol es eso. Y a mí me queda aquello que aportaba Atocha, de lo que estamos hablando, que aportaba Atocha y que ha aportado tanto a la historia de la Real. Porque desde luego, sin esa parte de la historia que ha hecho posible todos los embarramientos, lo otro y tal, no estaríamos hablando de la Real campeona tampoco. Entonces, yo quiero rendir un tributo al campo de Atocha, porque es de lo que estamos hablando, porque es indudable que ha tenido una fuerza impresionante en lo que estamos hablando en la historia de la Real. Por eso hoy le rendimos tributo. Quería hacer un matiz, porque cuando no estoy hablando, o sea, he sacado un poco el tema de las especiales características del césped, no estoy hablando de un barrio infernal en el que no se movía el balón ni nada, ni mucho menos. Efectivamente hubo una evolución, pero Atocha siempre ha estado mojado y hay jugadores súper técnicos, no ya técnicos, sino súper técnicos, jugaban un fútbol. O sea, López Ufarte, por ejemplo, ha sido el jugador que mejor ha jugado en un campo y era un chico más bien de una constitución, pues no precisamente robusta y tal, y en aquellos campos, porque no estamos hablando de un barro, de un chocolate, digamos, joder, ya como esos campos que no se, el día que hay el diluvio no se puede jugar y están dando patadones, no. Era un campo rápido donde el balón se movía y donde había que tener mucha técnica para jugar. Y no es que, digamos, que el año 70 y pico y tal, aquí ha llovido siempre. Otra cosa es que igual en aquellos años de los primeros 70, después del ascenso y tal, hubiera que hacerse fuertes y se tendiera más a un campo más de chocolate, más de barro. Pero el campo húmedo, ese siguió existiendo siempre, y jugadores muy técnicos en ese campo se han desenvuelto de maravilla. Y donde creo yo que es más difícil de jugar es en campos saltarines, donde bota el balón, donde no hay hierba y tal. Y es ahí donde yo creo que son campos menos favorables para que el buen jugador juegue a fútbol. Un campo rápido y húmedo, y hemos visto grandes jugadores técnicos aquí. Y por ejemplo el año 86, que fue el año de los 6 ceros, que se metieron, hemos estado hablando antes de 3-6-0 y un 4-0, el campo estaba húmedo, pero allí se ganaron los partidos jugando a fútbol, pero un fútbol además, pero máquinas, o sea, nada de pelotazos y tal, no, jugadas por el extremo, combinaciones, centros, remates, o sea, fútbol, muy buen fútbol, ¿eh? O sea, que no va reñido, quiero decir. Que no era solo Atocha el campo, sino que la calidad del equipo también era buena. No, luego, yo creo que lo habéis comentado todos un poquito. Yo creo que es verdad, porque yo lo he visto de espectador, de chaval, una Atocha que pues muy embarrado y con un tipo de fútbol de mucha fuerza, de garra. Y yo, la época que yo viví en la Real, los 15 temporadas que estuvo, siempre me acuerdo que nos gustaba el campo rápido, no embarrado, para nada. El campo con agua, húmedo, sí. un fútbol rápido. Del primer partido, en abril del 79, debutas. Yo debuté en Copa, en casa debuté en Copa contra el Lleida. Un partido, yo estaba en el Sanse, pues imagínate, yo estando en el Sanse y tener la oportunidad de jugar un partido, aunque era de Copa y lógicamente el campo no estaba lleno, ni mucho menos. Habíamos ganado 0-1 allí en Lleida y aquí tuve la oportunidad de jugar también, pero tengo recuerdos de Atocha, que había jugado con el Sanse, pero claro, no es lo mismo. Y luego el primer partido que jugué en Liga en Atocha, la verdad es que sufrí mucho, porque había debutado el domingo anterior, todo era gloria.
0-4 en Vallecas y bueno, yo vine en una nube y esa misma semana me comentó Alberto Ormachea que me quedaba en la primera plantilla, seguía en la nube, llegó el partido contra el Sevilla y claro, el Sevilla, no me acuerdo quién estaría entrenador, pero sería del estilo de Mikel Echarri, muy estudioso seguro porque sacó un delantero de centro pequeño que me llevaba por todos lados, me volvió un poco loco, tuvieron la fortuna de ponerse 0-1 y en el descanso me cambia Alberto, claro, ahí se me cayó el mundo. Pero Alberto, que no era un hombre de muchas palabras, me dijo luego, tranquilo, chaval, no lo estás haciendo mal, tengo que hacer el cambio por... No es habitual tampoco que un entrenador te dé una explicación. Pero a mí me la dio y me supuso mucho, porque aquel día me sentía como hundido. Haber debutado en Atocha con el campo aquel día así, casi lleno, y joder, de chaval, y defraudar un poco a todos, pues me dio mucha cosa, ¿no? Pero bueno, me sirvió de lección, y luego Alberto me dio muchos ánimos. Y ya te digo, el debut mío en Liga no fue así un recuerdo muy agradable, pero saqué una lección muy buena que me sirvió de mucho luego. Pero luego has vivido la época dorada de la Real Sociedad, de los campeonatos. Es difícil elegir uno, pero ¿con qué partido te quedarías tú de jugar en Atocha en tus 15 años de la Real Sociedad? Ha habido muchos, ¿no? Hombre, el segundo título de Liga, porque era un derbi contra el Athletic Bilbao, aunque bueno, estábamos seguros que no se nos iba a escapar, porque habíamos hecho un conjuro ahí que sí o sí lo teníamos que ganar, ¿no? Pero partidos contra el Madrid, aquel Madrid que has comentado, que venía aquí, llevaba 25 años viniendo a Atocha y no había forma de ganarle. Yo tuve la fortuna de ganarle aquel primer partido anterior a la primera Liga. Eran partidos muy especiales, todos los partidos de competición europea, partido con el Inter, que yo lo jugué pero desde el banquillo, porque aquel partido lo vivimos todos, los aficionados, los jugadores, los que no jugábamos. Fue un partido muy vibrante, un partido tremendo. Ha habido muchos partidos. Una recopa que le metéis 4 al Madrid con... Bueno, el de la Supercopa. La primera Supercopa que se celebró en España la ganó la Real. Sí. Habíamos perdido 1-0 en el Bernabéu. Ganamos 1-0 aquí y en la prórroga machacamos. Sí, metimos 3 más. Sí, son partidos muy especiales. Esos rivales y esos días especiales que se vive en ambiente de fútbol. Sobre todo los partidos, yo tengo muchos recuerdos de los partidos europeos, porque se jugaba entre semana, eran partidos diferentes, eran especiales y aquel campo era una pasada, ¿no? Yo por decir un poquito, por corroborar un poco lo que dice Visio, ¿no? A mí me parece que hay muchos partidos especiales, sí. Pero si me dices uno, me tengo que quedar y indudablemente me quedo con el partido del Inter de Milán, ¿no? Yo estuve en Milán, estuve en el partido que perdimos 3-0 allí, a pesar de que dimos una buena imagen en San Siro, que entonces se llamaba San Siro, luego Estadio Comunal y luego se ha vuelto a San Siro, pero entonces se llamaba San Siro y hicimos un partido allí y había un conjuro, lo que decía él, entre la afición, los jugadores, todo el mundo, de que esa eliminatoria, pese al 3-0 de allí, la podíamos sacar. Y el ambiente que se vivió desde una hora antes, lleno Atocha, la gente cantando, la gente vibrando con el equipo y tal, y luego salió el equipo enchufadísimo, jugando como... Y se ganó 2-0, bueno, nos virlaron un penalti clarísimo a Roberto López Barte, hubo situaciones, bueno, los jugadores del Inter por el campo tirados todo el partido, tal, no sé qué. Bueno, aquella temporada que fue previa a los campeonatos de Liga, pero fue una eliminatoria de UEFA que, bueno, que está en la retina de todos los aficionados que pudimos ver aquella eliminatoria y que yo guardo como el mejor partido, el partido más vibrante que se ha vivido en Atocha, a mi juicio. Aquel partido yo creo que hoy en día se hubiera suspendido, pero se hubiera suspendido porque los dos equipos hubieran acabado con menos de 7 jugadores, sí, seguro, sí, porque fue un partido, desde el minuto 1, lo que dices tú, enchufado todo el mundo y muy, bueno, los italianos con el fútbol de aquella época que empleaban también muy, bueno, el fútbol rocoso, venían con un 3-0, y teníamos que hacerlo todo nosotros. Y la verdad es que la Real puso en el campo todo y más, yo creo. Se jugó mucho más que al 100%, pero todo el mundo lo jugó. El público, los jugadores, los que estábamos en el banquillo, todos lo vivimos de una manera, se estuvo a punto de dar la vuelta. Y yo también, quizá ese partido, por cómo fue, también es un recuerdo especial, ¿no? Y luego, bueno, a mí, lógicamente, especial fue el día de mi despedida, claro. Fue la despedida, claro, fue despedida a Atocha, fue mi despedida y fue también un día, he visto las imágenes antes ahí. ¿Qué se siente antes de ese día, Es que además tuve, bueno, lo he comentado antes un poquito fuera del micrófono, ¿no? Que me dio la oportunidad, bueno, Tosa, de despedirme el primer partido de Anoeta o el último de Atocha, no lo pensé en nada, fue elegir a Atocha enseguida. Y claro, coincidir con la despedida del campo oficial, que para mí lo era todo. Y bueno, me acuerdo de la Peña Mújica, que estaban reclamando para Visio, para que saldría al campo, el primer gol que Océano mete, que me lo dedica en el banquillo,
Y yo siempre con la duda esa, joder, hoy me tiene que sacar, si no salgo si ese día no salgo, ya no sé, yo que Tosa no estaría vivo, seguro. Y mira, estoy viendo las imágenes, ¿no? Y fue muy especial. Yo pensaba que iba a ser una despedida triste, porque después de 15 años digo, joder, qué faena, ¿no? Que tienes que dejar ahora lo que más quieres, pero sin embargo tengo un recuerdo buenísimo, tengo un recuerdo fenomenal de aquel día. Saliste a hombros, como está bien ahí Sí, además ¿no? fue todo muy... No sé ni quién me levantó, pero sí, fue una cosa muy espontánea. Sería fuerte. Sí, no, sí, fue un partido muy especial y además coincidió. Hay dos anécdotas que tú las has vivido, yo creo que francamente partidos interesantes. Uno es lo que hoy sería semifinal de la Champions, ya el Hamburgo, precioso partido, impresionante. Un Hamburgo muy fuerte, con un remate al poste que estuvo temblando durante 6 días el Rubens, de Atocha. Tengo sus 2 camisetas en casa y todavía me entran. Sí, era grande, todavía me entran. Y luego la pena del día del Stuttgart, ¿no? Sí. Que fue una auténtica pena, Sí, no recuerdo. Penaltis. El penal, no, sí, claro, perdemos a Otro penaltis. detalle, como árbitro yo me acuerdo, porque claro, yo sé cuando el árbitro tiene mala conciencia, porque he estado dentro del ajo. Fuera de huevo de allí. El fuera de juego de Hamburgo, el árbitro, que se llamaba Bruno Galler, además me acuerdo está el nombre, Suizo, sí. según el árbitro mira para no sé dónde y hace así como tímidamente que vale el gol, va Visiogorriz y le pega un tarantantán, o como diría Andújar Oliver, un tentempié, le pega ahí un meneo y el árbitro se queda mirando acojonado y no lo expulsa. Digo, joder, lo va a echar, ni te sacó tarjeta amarilla y le pegaste un viaje. Fíjate que tú eres un tío, has ido en el campo con los árbitros, un tío muy respetuoso, y el árbitro se da cuenta de su mala conciencia de que efectivamente el gol es fuera de juego, que le mete un meneo y lo deja ahí en el campo. Fue impotencia, sí, Sí, porque como ha comentado, el Hamburgo era muy favorito porque tenía muy buena plantilla, De hecho, jugadores gana internacionales, después la final. pero luego la ganó la final. De hecho, en Atocha un poco nos perdonaron porque eran bastante superiores y tuvimos la suerte de empatar en el último minuto, pero el partido de Hamburgo fue otra cosa. Una vez que empata Diego, empieza de nuevo la historia y se empiezan a ellos a acojonar también. Además, en el campo yo todavía tengo el recuerdo de las caras. Yo siempre me he quedado con las caras de aficionados, de contrarios, es una cosa que se me queda en la cabeza. Y te puedo asegurar que las caras de ellos eran de entre incredulidad y ver que lo iban a perder. Y nosotros nos pasó lo contrario, que metimos el gol del empate de Diego y nos lo creímos y nos íbamos hacia arriba. El equipo iba hacia arriba y ellos iban hacia abajo. Igual nos hubieran metido el gol de otra manera en cualquier momento, pero te puedo asegurar que fue una oportunidad. No la pudimos aprovechar, pero bueno, ahí se quedó también la temporada. Luego al final te quedas con lo bueno, ¿no? Pero el partido aquel del Hamburgo en casa sí que tengo un recuerdo. A mí yo recuerdo que tengo del día de Hamburgo, el día de Stuttgart, con esa pena de ese fallo al último momento y luego perder a penaltis. Y luego, volviendo a lo de Atocha, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención, yo soy de pueblo, soy de la Sarte, de Alauto, de Logroñés, era cómo entrabas a la puerta número 1 y cómo entrabas a la 2, ¿no? Es decir, que era al revés, ¿no? Es decir, entrabas a la 2, detrás de la portería, por debajo de la 1, y los de la 1 te quedabas en la línea del córner, al lado del director, era un poco llamativo, ¿no? Decías, entro con la 1 y me quedo a la derecha, y con la 2 me voy ahí detrás de Mújica, ¿no? Por cierto, otro detalle de Atocha, te he dicho antes que era dudosamente reglamentario. No he dicho reglamentario, lo que hacíamos... Sí, pero había otro detalle que para haber jugado la Copa de Europa también pues tiene su miga. Atocha no era un rectángulo, era un trapecio. Según me han contado a mí, y creo que era de buena tinta, era 1 metro más estrecho por un lado que por otro. O sea, de córner a córner en uno de los lados era 1 metro más estrecho que del otro lado. Y bueno, pues nadie debe tomar las medidas, pero a mí eso me lo contaron y le doy credibilidad. Y sería el secreto mejor guardado de Atocha, que se le llevó a la tumba, ¿no? Sí, que era un trapecio y había jugado no era un rectángulo que se había disputado hoy la Copa de Europa. Muchas veces vemos la falta de rigor que hay en muchas cosas también, ¿no? O sea que... Sí, pero fíjate, hablando de esa, lo que decía Miquel, que era la antirreglamentariedad de lo que se hacía en Atocha, porque había gente dentro del propio campo, sentada en el propio campo. Sí. Tres filas. Pero es que, Miquel, estamos en eso, es que los jugadores, cuando iban a sacar un córner, la gente que estaba en el córner se tenía que levantar y ponerse ahí amontonada en una esquina para sacar el córner. La gente que nos esté viendo en este momento dirá,
joder, ¿qué nos está contando? ¿No? Joder, ¿cómo puede ser posible esto? Pues eso se daba en Atocha, ¿no? O sea, eso, en las grandes citas en esto, la gente saltaba al campo porque no había otra forma. Además, la policía invitaba a saltar al campo, decía, porque esto, antes de que pase una desgracia, los dejamos acomodarse dentro del campo, se sentaban allí la gente dentro del campo y luego es que no había forma, no había manera de sacar el córner. Y entonces la gente, para sacar el córner, se tenía que levantar de donde estaba sentado, le dejaban sacar el córner al que iba a sacar y luego se volvían a sentar. Es una cosa, vamos, de las cosas que pasaban en Atocha. ¿Y aquí? Sí, precisamente ese detalle, yo lo recuerdo que ocurrió, un partido que jugó aquí el Barcelona, que debutaba Cruyff en la Liga Española y ganó la Real 3-2. También debutó Diego en la Real. Y ese día yo me acuerdo que se ve que se habían vendido más entradas de las que... Es que el tema es que el aforo de Atocha no estaba determinado. Había quien decía que había 27.600 espectadores y tal, pero claro, dependía de cuántas entradas vendieran, porque yo he visto muchos partidos en Atocha, bueno, muchos no sé, pero algunos sin poner los pies en el suelo, o sea, suspendido entre una maraña de gente que estábamos ahí y tú entrabas y te iba... Y la propia masa de gente te llevaba y sabíamos esquivar las columnas, porque yo me ponía en la preferencia de Duque de Mandas, en la parte de arriba, o sea, debajo construir una tribuna en los años 70 y tal, arriba, que daba todavía zona de general, nos poníamos allí, al construir la tribuna pusieron columnas, y driblar aquellas columnas era fundamental, porque es que había algunas que te tapaban toda la portería entera. O sea, te jodían el partido. Entonces, claro, entre eso y que tú tampoco podías tomar pie, porque el montón de gente que había allí te hacía estar suspendido incluso, pues desarrollamos todos una habilidad para ver los partidos, que ahora vas a campos, claro, ahora ya no ocurre porque ahora ya aforo, tantas sillas, pero aquello no, ahí había la gente la que entrara. Entonces, según como tú te metieras, pues oye, entonces claro, ¿qué pasaba? Pues que el día del Barcelona habrían vendido 30.000 localidades y claro, ya la gente pues tenía que salir a la banda, porque si no, no empezaba el partido. Eso pasó contra el Barcelona, me acuerdo perfectamente, aquel año de Cruyff, que ganó la Real 3-2, primer partido de Liga, y contra el Bilbao también pasó un año, y creo que una eliminatoria de Copa, porque un año que la Real también llegó muy lejos en la Copa, creo que a semifinal. Contra el Elche. No, pero yo todavía no había empezado. Ese fue el 69, que fue el Bilbao finalista contra el Elche, y tenía que haber sido Bilbao Real la final de Copa. Yo todavía no iba a Atocha, entonces fue el 69, ya lo he mirado luego. Pero un año 76-77 que le eliminó a Las Palmas a penaltis y luego cayó contra el Atlético de Madrid, que perdió 0-1 aquí. Y aquel año, no sé si fue contra Las Palmas, contra el Atlético de Madrid o la semifinal o tal, también estaba Atocha. Y yo por lo menos en los dos partidos, y alguno del hilo también, recuerdo. Y es que vendían, no se sabía cuánto aforo había y vendían más entradas. Entonces, claro, la gente tenía que salir del campo porque si no podía haber algo. Y de hecho en Atocha hubo desgracias de gente que quedó pues lesionada gravemente por presión contra columnas, etcétera. ¿Sí? Yo me acuerdo de una ampliación que se hizo en Atocha. Una ampliación, no sé si os acordáis, porque los sitios de socio, los bancos eran alargados, no como ahora, que son individuales, eran un banco alargado. Sí. Entonces a alguien, no sé a quién se le ocurriría hacer una ampliación, que la ampliación consistió en que las rayas que delimitaban la separación de uno a otro se acortaron, con lo cual entraban algunos en las banquetas aquellas que entrarían, pues por poner un número 55, pues llegaron a entrar 58. Entonces así iban aumentando. ¿No os acordáis de eso? Digo porque mi padre se sentaba y me dijo, joder, tengo el asiento más estrecho. Pero es que esa era la tribuna y esa tribuna era la tribuna de preferencia normal, antes de cubrirse incluso. Esa era una tribuna que no se cubría. Cuando se hizo el palco de prensa... No tenía asiento. No tenía, era todo de pie. Y yo me acuerdo, de muy joven, de situarnos detrás de lo que eran los entrenadores, de pie, allí, justo detrás de los entrenadores. Y efectivamente, luego se hizo la ampliación en la que se hizo la tribuna se hizo la tribuna de prensa de arriba. La tribuna de prensa estaba allí. Sí. Antes la hemos visto. Lo que pasa es que luego le pusieron delante la tejabana y las columnas. Me acuerdo, al poco de empezar a trabajar en la radio, porque esto aguantó unos cuantos años, me dan paso y me dicen, ¿dónde estás? Digo, la mezquita de Córdoba. Sí, ¿por qué? Porque no había más que columnas. Efectivamente era una cosa... Tenías una columna delante de una portería y otra columna delante de otra portería y en resto, pues digamos, varias, ¿no? Entonces tenías que hacer allí contorsionismo para poder ver el partido y para radiarlo, que todavía tenía más... Era complicado aquello, sí.
y detrás de las porterías, perdona, Sí. la de frutas, en tribuna, ya gente, no gente que estaba de pie, gente que pagaba asiento porque debajo era de pie y arriba tribuna. Las tribunas de frutas, o sea, las columnas eran auténticos partenones, mientras que las otras, columnas. pero las otras, las de Mújica, como esas se construyeron después, pues eran unas columnas ya más, yo es que finas. Me estuve en todos lados, porque siempre te movías cuando jugaba al Sanse y tal, que podías entrar y veías todo el campo. Entonces, la tribuna de Mújica, bien, más o menos las columnas eran asumibles, pero las de frutas, estando como tuvieras una lateral, entonces, por ejemplo, donde estaban los titulares aquellos que venían de Zarauz, esos estaban en una zona, o sea, todo aquel sector estaba vacío, porque no había quien pagara una localidad de tribuna allí, porque tenías, o sea, la columna es que no te dejaba ver la portería. Entonces, un problema de Atocha era ese, las columnas. Por cierto, por decir otra de las características de lo que pasaba cuando había esos partidos en los que había una gran afluencia de gente, es que no existían los pasillos. Los pasillos eran ocupados por gente que también se sentaba en los pasillos. Y entonces no había espacios materialmente libres. Si aquello hubiesen imágenes de televisión o tal, se vería que Atocha estaba absolutamente lleno, porque hasta las escaleras estaban llenas. Las escaleras que daban acceso a las tribunas. O sea que, y era gente generalmente de la gente de pie, que ya no podía estar de pie y que no tenía asiento y que se le permitía subir a las escaleras y sentarse en las escaleras. Nos quedan 10 minutos para acabar. Y quiero que acabemos este programa tan especial hablando de por qué desaparece Atocha, qué fue lo que llevó a Atocha a desaparecer, a hacer Anoeta, cómo vivisteis esa época cuando se supo que Atocha no iba a seguir hacia adelante. Iñaki. Pues yo, la verdad, o sea, aunque ahora estemos hablando con añoranza y todos tenemos un gran cariño a Atocha, pero yo estaba deseando de que Atocha se cerrara y se hiciera un nuevo campo, porque lo mismo que los demás equipos habían hecho un nuevo campo, la Real también lo merecía, más que nadie igual, y además eran las épocas del Mundial 82, cuando un montón de equipos de medio pelo se construyeron excelentes estadios, y nosotros nos tuvimos que quedar todavía 11 años más en un campo que ya se estaba empezando a quedar muy obsoleto, porque así como tuvo épocas, yo me incorporé a la Real en los años 70 y tal, y tuvo épocas que el campo estaba bien, incluso se hacían obras, se hizo lo de la Tejabana de la tribuna de Duque de Mandas, se había construido Mújica unos años antes, toda la tribuna y tal, pero ya hubo unos años que se dejó, cuando ya empezó el tema del año 82, no se hace el del Mundial, pero en Atocha no vamos a seguir, y ya está, entonces Atocha se dejó, y estaba hecho un asco, los últimos 10 años estaba hecho un asco y allí no había, o sea, no era cómodo, estaba todo lleno de roña y empezó la afluencia de público empezó a decaer también, y en los años 70, primeros 80 ya había bastante más gente que en el año 90, 93, los últimos años había derbis que los ves ahora y había buenas zonas de Atocha que la gente no iba ya porque ya era un campo que no era cómodo, que no era agradable ir, estaba ya muy hecho un Cristo. Entonces yo lo viví con mucha alegría, y dije, oye, ya está, sacudir la fase y que se cierre. El problema fue que en vez de hacernos el campo que nos correspondía y que debíamos haber tenido, tenemos un campo con pista de atletismo, que somos el único pardillo, porque es de pardillos, que somos el único equipo en la Liga Española, que tenemos estas pistas siendo uno de los equipos grandes, digamos, de la Liga. Pero bueno, eso es otro tema, claro. Vicio, desde dentro, ¿cómo se vio la transformación que ha comentado Iñaki? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki, ¿no? Yo también, hombre, yo Atocha, claro, yo como jugador estaba encantado, pero lógicamente la Real iba creciendo, los tiempos van avanzando y necesitábamos todos un campo nuevo, un campo adecuado a lo que es el club, pues si querías crecer. Si no te vas a ir muriendo poco a poco, ¿no? Porque Atocha, bueno, pues por el motivo que fuera, se decidió que allí ya no se podría hacer. Yo en eso no entiendo, pero bueno, me imagino que allí no se podría hacer nada más y hacía falta un campo nuevo. Lo que me da pena es el campo que se hizo. A mí sí me da pena porque me hubiera gustado que hubiera sido un campo, pues una copia de Atocha, pero en plan cómodo, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. ¿Cómo se veía el camino hacia Anoeta? Pues como un cambio necesario. Y de hecho, la oportunidad del 82, a mí particularmente me parecía un error llevarse a campo a Zubieta. Todavía, no, yo creo que... Pasa que José Luis Orbegozo, que fue nunca mejor dicho, pues un día me lo explicó, mira, es que tú estás hablando de Anoeta, pero yo planteaba Anoeta y me decía, Anoeta está en manos del movimiento nacional, eso va a finiquitar porque Franco se ha muerto y eso va a cambiar todo. Y en ese aspecto acerté. En lo que no acerté es en lo que él me decía, que la única forma que tenía la Real de crear patrimonio y hacerse un campo propio era haciéndolo en Zubieta, porque Anoeta era de revertir y iba a ser municipal y nunca va a ser propio de la Real, con lo cual la Real se iba a quedar sin patrimonio. Y ahí tenía razón José Luis Orbegozo. Pero bueno, pasé a aquella oportunidad, por supuesto, hubo una gran torpeza política y una vez más nos ganaron por la mano unos que están aquí cerca, porque lo que era bueno para allí no era bueno para aquí, los mismos políticos del mismo partido, y nos quedamos sin el campo. Pero bueno, entonces Atocha vivió mucho más allá de lo que tenía que haber vivido
y de hecho se acabó convirtiendo en un problema. Y os voy a recordar el famoso autocierre, que es como una cosa como muy pintoresca. El año en que la Real gana la Copa del Rey, que es el 87, la primera eliminatoria creo que es contra el Wrocław. El equipo que fue la ciudad en la que comparte con nosotros ahora la capital europea, pero bueno. Entonces la Real dice a la UEFA, oye, para meter presión a las autoridades públicas, oye, estoy tan mal, necesito un campo nuevo y Atocha se me cae. Y el campo Atocha no reúne unas condiciones de seguridad para jugar la Copa de Europa. Y entonces bien, por así decir, la Real se autodenuncia ante la UEFA y la UEFA le dice, ¿que no quieres jugar en eso? Pues te vas a jugar a Bilbao y se va a jugar a Bilbao y le ganamos al Slack. Matamos a 0. Pero bueno, ganamos pero el segundo partido. Pasamos a lo que íbamos. Y el segundo partido nos toca, claro, joder, hemos pasado un partido y ahora ¿qué vas a seguir? ¿Toda la Copa de Europa o la UEFA? La Recopa, perdón, sí, gracias. ¿Jugando fuera? Pues no, entonces muy hábilmente la Real se desautodenuncia, y explico. En una hábil jugada, creo que de Joaquín Aperribay, su vicepresidente, que era entonces el padre de Joaquín Aperribay, llama a la UEFA diciendo que bueno, que en Atocha haciendo unos arreglillos, que eso todavía podía pasar bajo la promesa de que las autoridades de Guipúzcoa se comprometen a hacer un campo nuevo en un plazo determinado. Y llega aquí un delegado de la UEFA, además se llamaba Johnny Walker, como el whisky, y era galés. Con lo cual nuestro galés, el otro Johnny Toshak, va y se lo saca a pasear y a llevarlo a comer a buenos sitios. Posiblemente pagó la Real, creo, no creo que pagara el otro Johnny. Pero bueno, entonces, pues bueno, al final el Johnny Walker se fue encantado y dijo efectivamente que haciendo 4 cosillas allí el campo de Atocha era perfectamente capaz de albergar partidos de la Copa de la UEFA. Entonces la Real, con esa autodenuncia, no sé si tuvo mucho efecto, consiguió el primer efecto, jugar un partido fuera y luego arreglarlo, pero yo creo que eso de alguna forma fue un espaldarazo para salir de una vez de Atocha, porque Atocha había que salir. El problema es cómo nos metieron el gol de la pista de atletismo, pero esto es otra historia muy larga. Quiero preguntar a tanto a Miquel como a Xavi, el cambio de Atocha a Anoeta, ¿qué supuso para la Real Sociedad? Bueno, a mí en principio, y estando en desacuerdo con Iñaki y con Pato, a mí me dio mucha pena que no se hiciera el de Zubieta, porque claro, yo soy de la Sartén, entonces el campo lo tenía al lado, ¿no? Y además, como ha dicho él, fue la única vez que los políticos se pusieron de acuerdo para no dejar a la Real Sociedad hacer en base a que el ayuntamiento no podía hacer ni una ayuda, y cuando ya estaba prácticamente no, en construcción, y luego se ha convertido en el campo de entrenamiento y las instalaciones de Zubieta para la base, pues no se hizo. Y como bien ha dicho Iñaki, fue una pérdida de una ocasión, vamos, impresionante para hacer los campos de fútbol con la ocasión del Mundial 82, porque al final todos los campos, o prácticamente todos, fueron pagados por el Consejo Superior de Deportes, por el que fuera correspondiente. Y la Real no se pudo agarrar a eso. Y luego se tuvo que hacer, ya no, como ha dicho Gorka, no patrimonio de la Real, se ha tenido que hacer el campo de Anoeta. Que el campo era necesario no había ni lugar a dudas. A mí me dio mucha pena que no se hiciera el de la Real, y además, sobre todo, por todas las cosas que salieron alrededor de ese campo, que eran falsas, porque ahí lo único fue que no se hizo campo, no que si uno tenía, el otro no tenía, el otro había buscado, no sé qué. Sí, y yo creo que la situación hoy en día ya no sería lejana para San Sebastián. Sí que en aquel momento podía parecer que Zubieta estaba alejado de San Sebastián, pero con las vías que había, la misma autopista que llega hasta el mismo punto, a 7 kilómetros, yo creo que hoy en día en muchas ciudades está el campo más lejos que lo que está en Zubieta de lo que es el centro de San Sebastián. Y aquí medio segundo te dejo y luego vamos con eso. No, que las ciudades que tienen el campo, digamos, en esos sitios tan alejados de los núcleos urbanos, no ha funcionado, No, en Mallorca, Las Palmas, no estoy para nada de acuerdo. Yo vengo de Leverkusen y el campo de Leverkusen está en las totalmente en las en España es ayer en España. No, si me da igual. Pero bueno, yo no quiero terminar de mala leche esta tertulia. Y si hablamos de Anoeta me va a poner de mala leche porque comparativamente y viendo cómo se han comportado sobre todo los estamentos públicos con la Real Sociedad, voy a terminar de mala leche. Entonces, y creo que el tema de Zubieta, pues, en todo caso sería digno de otro programa, ¿no? Y ahí podemos discutir sobre lo que decía Miquel, lo que dices tú y tal, que podemos tener nuestra controversia. Yo me quedo con que lo que preguntaba Aritz sobre si era necesario salir de Atocha,
yo creo que había unas posibilidades de remodelación de Atocha. Cuando se habló del Mundial 81, del Mundial 82, se habló de la posibilidad de remodelar Atocha. Eso suponía no hacer la Torre de Atocha, que es una de las barbaridades urbanísticas que se ha hecho en San Sebastián. Sí. Se hizo antes, perdóname. Sí. Se hizo antes la torre. El tema del Mundial empezó a moverse el año 78-79. Yo creo que ya estaba hecha la torre. Por ahí no había que rascar. Antes del 78, yo creo, porque tú date cuenta que el campo de Zubieta tardaría un tiempo en hacer lo que se hizo. El campo de Zubieta estaba, a ver, te cuento yo. El campo de Zubieta estaba hecho, el fosfo y todo esto, para el año 77, 78, comienzo 78. Por eso te estoy diciendo que... Yo soy muy despistado para las fechas, No, pero yo iría por acabar. Yo creo que el tema de Atocha sí que exigía una salida digna para la Real Sociedad, una salida digna sobre todo teniendo en cuenta que la Real lo que le había dado a este territorio. Y yo creo que una vez más, y ahora podemos hablar mil cosas, pero 30 años después, me parece que los políticos tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias del equipo que tenían. Y era la representación más, que unía más, y como se ha demostrado después, a todos los guipuzcoanos en torno a esto, y los políticos no supieron estar a la altura de esa unión que les proporcionaba el equipo y el campo de Atocha. Xavi, 10 segundos. A complementar. Y en una época que encima de ser campeón. Y en una época que encima de ser campeón. A ver, no quiero despedir el programa sin leer uno de los tweets que nos habéis estado escribiendo durante todo el programa. Es que para centrarme es muy complicado porque toda la gente está hablando de gratos recuerdos. Dice Chevechurún de Tina Yancy su acordeón. El que nos dice Javi Vicente la primera Supercopa de la historia, que el Madrid se fue calentito de aquí. Luego otros también comentan lo igual que estaba Gorri de su época de futbolista, que tendrías que ir a Zubieta a entrenar. Luego la gente, a ver, alguno más. El primer partido de recuerdo de @oporra de Real Zaragoza suspendido por la lluvia, que jugaban Loren, Joaquín Uría y estaba Orbegozo como presidente todavía. A ver, Javi Vicente también dice que vio a debutar a Esnaola, Artola, Urticoechea, Arconada. Luego Iñaki Milla, que le tenemos ahí detrás de las cámaras, dice que está siendo impresionante la tertulia. Y a ver qué más tenemos por aquí. Dice Chevechururdin de los botellines de cerveza del León, que se debían de beber en Atocha. Así podría seguir muchísimo tiempo. Donostiarra, a Barbaja Donostiarra, que lo tuvimos aquí la semana pasada con nosotros, comenta que estar al lado de Atocha y sonar como sonaban los cohetes cuando metía los goles la Real Sociedad, una tradición que ha recuperado ahora en la Anoeta los últimos años. Y tweets de nostalgia. Quique Marín dice que guarda cientos de recuerdos buenos y viejos y añorados de este campo y que ninguno es malo. Como vemos todos los recuerdos buenos, como os estaba comentando durante esta hora, que espero que nos haya servido sobre todo a los más jóvenes para conocer un poco más lo que ha sido Atocha, que yo creo que ahora cuando la semana que viene vayamos, dentro de 2 a Anoeta, iremos con la sensación de, si esto no es Atocha, esto no es lo que hemos oído en Guipúzcoa Sport, de lo que suponía ese campo para la Real Sociedad. Pero esperemos que estas obras para quitar las pistas vayan hacia adelante y podamos vivir, aunque sea en menor medida, un poco ese sentimiento, esa pasión, ese encanto que tenía Atocha. Y ya tenemos que ir acabando porque nos van a cerrar el chiringuito. Me quiero despedir de las gracias a Mikel, Eskerrik asko etortzagatik, Xavier, Zerebai, Bixio, un placer. Iñaki, a ti también, y a Pato, a ti también por haber estado con nosotros. Y a vosotros os emplazo al lunes, que volveremos aquí con 11 metros. Esperemos que la Real, después de haber perdido el Leverkusen de manera un poco triste, le ganamos al Rayo y tiremos hacia arriba. Eskerrik asko.